La banda. En febrero de 1947, Lucio Medina me contó un divertido episodio que acababa de sucederle. Cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y abandonado el país, pensé oscuramente una relación entre ambas cosas. No sé si a él se le ocurrió alguna vez el mismo enlace. Por si le es útil a la distancia, por si aún anda vivo en Roma o en Birmingham, narro su simple historia con la mayor cercanía posible. Una ojeada a la cartelera previno a Lucio que en el Gran Cine Ópera daban una película de Antonell Litvak que se le había escapado en la época de su paso por los cines del centro. Le llamó la atención que un cine como el Ópera diera otra vez esa película, pero en el 47 Buenos Aires ya andaba escaso de novedades. A las 6, liquidado su trabajo en Sarmiento y Florida, se largó al centro con el gusto del buen porteño y llegó al cine cuando iba a empezar la función. El programa anunciaba un noticiario, un dibujo animado y la película de Litvak. Lucio pidió una platea en fila 12 y compró crítica para evitarse tener que mirar las decoraciones de la sala y los balconcitos laterales que le producían legítimas náuseas. El noticiario empezó en ese momento y mucha gente entró a la sala mientras bañistas en Miami rivalizan con las sirenas y en Túnez inauguran un dique gigante. A la derecha de Lucio se sentó un cuerpo voluminoso que olía a cuero de Rusia, de Atkinson. Lo que ya es Soler. El cuerpo venía acompañado de dos cuerpos menores que durante un rato bullieron intranquilos y solo se calmaron a la hora de Donald Duck. Todo eso era corriente en un cine de Buenos Aires y sobre todo en la sección Bermud. Cuando se encendieron las luces, borrando un tanto el indescriptible cielo estrellado y nebuloso, un amigo prolongó su lectura de crítica con una ojeada a la sala. Había algo ahí que no andaba bien, algo no definible. Señoras preponderantemente obesas se diseminaban en la platea y, al igual que la que tenía al lado, aparecían acompañadas de una prole más o menos numerosa. Le extrañó que gente así sacara plateas en el Ópera. Varias de tales señoras tenían el cutis y el atuendo de respetables cocineras endomingadas, hablaban con abundancia de ademanes de neto corte italiano y sometían a sus niños a un régimen de pellizcos e invocaciones. Señores con el sombrero sobre los muslos y agarrando con ambas manos. Representaban la contraparte masculina de una concurrencia que tenía perplejo a Lucio. Miró el programa impreso sin encontrar más mención que la de las películas proyectadas y los programas venideros. Por fuera todo estaba en orden. Desentendiéndose, se puso a leer el diario y despachó los telegramas del exterior. A mitad del editorial, su noción del tiempo le insinuó que el intervalo era normalmente largo y volvió a echarle una ojeada a la sala. Llegaban parejas, grupos de 3 o 4 señoritas venidas con lo que Villa Crespo o el Parque Lezama estiman elegante, y había grandes encuentros, presentaciones y entusiasmos en distintos sectores de la platea. Lucio empezó a preguntarse si no se habría equivocado, aunque le costaba precisar cuál podía ser su equivocación. En ese momento bajaron las luces, pero al mismo tiempo ardieron brillantes proyectores de escena. Se alzó el telón y Lucio vio, sin poder creerlo, una inmensa banda femenina de música formada en el escenario con un canelón donde podía leerse «Banda de Alpargatas». Y mientras me acuerdo de su cara al contármelo, jadeaba de sorpresa y maravilla, el director alzó la batuta y un estrépito inconmensurable arrolló la platea sobre pretexto de una marcha militar. Vos comprendés, aquello era tan increíble que me llevó un rato salir de la estupidez en la que había caído, dijo Lucio. Mi inteligencia, si me permitís llamarla así, sintetizó instantáneamente todas las anomalías dispersas e hizo de ellas la verdad, una función para empleados y familias de la compañía Alpargata que las ranas de ópera ocultaban en los programas para vender las plateas sobrantes. Demasiado sabían que si los de afuera nos enterábamos de la banda no íbamos a entrar ni a tiros. Todo eso lo vi muy bien, pero no creas que me pasó el asombro. Primero que yo jamás me había imaginado que en Buenos Aires hubiera una banda de mujeres tan fenomenal, aludó a la calidad.
y después que la música que estaban tocando era tan terrible que el sufrimiento de mis oídos no me permitía coordinar las ideas ni los reflejos. Tenía al mismo tiempo ganas de reírme a gritos, de putear a todo el mundo y de irme. Pero tampoco quería perder el film del viejo Anatole, de manera que no me movía. La banda terminó la primera marcha y las señoritas rivalizaron en el menester de celebrarla. Durante el segundo número, anunciado con un cartelito, Lucio empezó a hacer nuevas observaciones. Por lo tanto, la banda era un enorme Carmelo, pues de sus 100 y pico de integrantes, solo una tercera parte tocaba los instrumentos. El resto era un puro chiqué. Los nenes enarbolaban trompetas y clarines, al igual que las verdaderas ejecutantes, pero la única música que producía era la de sus hermosísimos muslos, que Lucio encontró dignos de alabanza y cultivo, sobre todo después de algunas lúgubres experiencias en el Maipo. En suma, aquella banda descomunal se reducía a una cuarentena de sopladoras y tamborileras, mientras el resto se proponía en aderezo visual, con ayuda de lindísimos uniformes y caruchas de fin de semana. El director era un joven por completo inexplicable si se piensa que estaba enfundado en un frac que, recortándose como una silueta china contra el fondo de oro y rojo de la banda, le daba un aire de coleóptero totalmente ajeno al cromatismo del espectáculo. Este joven movía en todas las direcciones una larguísima batuta y parecía vehementemente dispuesto a rimar la música de la banda, cosa que estaba muy lejos de conseguir a juicio de Lucio. Como calidad, la banda era una de las peores que había escuchado en su vida. Marcha tras marcha, la audición continuaba en medio del beneplácido general, repito sus términos sarcásticos y esdrújulos, y a cada pieza terminada renacía la esperanza de que por fin el centenar de budincitos se mandara a mudar y reinara el silencio bajo la estrellada bóveda del ópera. Cayó el telón y Lucio tuvo como un ataque de felicidad hasta reparar en que los proyectores no se habían apagado, lo que lo hizo enderezarse desconfiado en la platea. Y ahí nomás, telón arriba otra vez, pero ahora un nuevo cartelito: la banda en desfile. Las chicas se habían puesto de perfil, de los metales brotaba una ululante discordancia vagamente parecida a la marcha al tala, y la banda entera, inmóvil en escena, movía rítmicamente las piernas como si estuviera desfilando. Bastaba con ser la madre de una de las chicas para hacerse la perfecta ilusión de desfile. Maxim, cuando al frente evolucionaban 8 imponderables churros esgrimiendo esos bastones con borlas que se revolean, se tiran al aire y se barajan. El joven coleóptero abría el desfile, fingiendo caminar con gran explicación, y Lucio tuvo que escuchar interminables da capo al fine que en su opinión alcanzaron a durar entre 5 y 8 cuadras. Hubo una modesta ovación al final, y el telón vino con un vasto párpado a proteger los manoseados derechos de la penumbra y el silencio. El asombro se me había pasado, me dijo Lucio, pero ni siquiera durante la película, que era excelente, pude quitarme de encima una sensación de extrañamiento. Salí a la calle con el calor pegajoso y la gente de las 8 de la noche y me metí en el galeón a beber un gin fizz. De golpe me olvidé por completo de la película de Litvak. La banda me ocupaba como si yo fuera el escenario del ópera. Tenía ganas de reírme, pero estaba enojado, ¿comprendés? Primero que yo hubiera debido acercarme a la taquilla del cine y cantarles 4 verdades. No lo hice porque soy porteño, lo sé muy bien. Total, ¿qué le bachaché? ¿No te parece? Pero no era eso lo que me irritaba. Había otras cosas más profundas. A mitad del segundo copetín empecé a comprender. Aquí el relato de Lucio se vuelve de difícil transcripción. En escena, pero justamente lo esencial es lo que se fuga. Sería así. Hasta ese momento lo había preocupado una serie de elementos anómalos sueltos: el mentido programa, los espectadores inapropiados, la banda ilusoria en la que la mayoría era falsa, el director fuera de tono, el fingido desfile y el mismo metido en algo que no le tocaba. De pronto le pareció entender
aquello en términos que lo excedían infinitamente. Sintió como si le hubiera sido dado al ver la realidad, un momento de realidad que le había parecido falsa porque era la verdad, la que ahora ya no estaba viendo. Lo que acababa de presenciar era lo cierto, es decir, lo falso. Dejó de sentir el escándalo de hallarse rodeado de elementos que no estaban en su sitio, porque la misma conciencia de un mundo otro comprendió esa visión podía prolongarse a la calle, al galeón, a su traje azul, a su programa de la noche, a su oficina de mañana, a su plan de ahorro, a su veraneo de marzo, a su amiga, a su madurez, al día de su muerte. Por suerte, ya no seguía viendo así. Por suerte, otra vez Lucio Medina, pero solo por suerte. A veces he pensado que esto hubiera sido realmente interesante si Lucio vuelve al cine, indaga y descubre la inexistencia de tal festival. Pero es cosa verificable que la banda tocó esa tarde en el ópera. En realidad, el cambio de vida y el destierro de Lucio le vienen del hígado o de alguna mujer. Y después que no es justo seguir hablando mal de la banda. Pobres chicas.